bastante interesante. Tres candidatos de mucha valía que están aquí y que van a exponernos sus puntos de vista, Ramiro. Sí, queremos dar la cordial bienvenida en nuestro segmento Elecciones 2014 a Patricio Uvilla, candidato a concejal rural por el Movimiento Alianza País, Sergio Garnica, candidato a concejal rural por el Movimiento Sumavive, y Marco Cadena, candidato a concejal rural por el Movimiento Popular Democrático. 7 de la mañana, 9 minutos, 7 de la mañana, 9 minutos. Vamos a entrar en materia lo más rápido posible porque el tiempo siempre aquí en radio es muy corto y queremos escuchar las propuestas que tienen. La modalidad, ustedes la conocen, cada uno de los candidatos expone sobre el tema que nosotros planteamos, los tres candidatos. Luego nosotros, los periodistas, hacemos repreguntas y abrimos un diálogo en el que luego de la exposición pueden intervenir indistintamente los candidatos. 7 de la mañana, 10 minutos. Mi primera pregunta va por el tema de la movilidad en la ciudad de Quito. La movilidad se ha convertido en uno de los temas más importantes. Es difícil moverse en la ciudad de Quito, así es que vamos a escuchar qué nos proponen, qué harían los candidatos si llegan a ser parte del Consejo Metropolitano de la ciudad de Quito. Voy a comenzar con Marco Cadena, candidato a concejal rural por el MPD. Marco, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, Marco, te preguntaba cuál es la propuesta, cuál es tu planteamiento, cuál es tu visión acerca de la movilidad, del tráfico, el tránsito aquí en la ciudad de Quito. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias a todos los presentes aquí, a quienes nos escuchan. Nosotros en este tema primero pensamos de que, en primer lugar, nosotros estamos de acuerdo con la construcción del metro aquí en la ciudad de Quito. Otro tema es de que tengamos que establecer los parámetros de los contratos, una auditoría, etcétera. Pero pensamos que necesitamos hacer un estudio, no solamente tal cual está planteado en este momento, sino que el metro llegue principalmente, por ejemplo, a parroquias importantes desde Caupicho hasta Calderón. Ese nos parece a nosotros de que es una propuesta que tenemos en la cuestión de movilidad. Y de igual forma pensamos de que necesitamos ampliar los alimentadores a las parroquias y con esto también poder proyectar el expreso estudiantil nocturno, universitario principalmente, porque en efecto nuestros estudiantes en nuestras parroquias, es decir, requieren este transporte. De igual forma pensamos de que necesitamos hacer una revisión nuevamente de la transportación que se utiliza en parroquias y que en este momento, por ejemplo, no están legalizados. Pensamos de que algunos servicios que brindan, por poner un ejemplo, de Carapungo y de Calderón a Naciones Unidas, requieren en este momento un tratamiento, porque en efecto, es decir, es una ayuda para quienes vivimos en esos sectores y requerimos de que se trabaje de forma, hablemos así, legal, porque ahorita por las elecciones no están haciendo operativos, pero en efecto pasarán las elecciones y que seguimos con las mismas autoridades, serán perseguidos nuevamente, no solamente ellos, sino también otros sectores como los pequeños comerciantes. Pensamos de que igual debemos desarrollar el estudio de los metrocables para los barrios altos de nuestra ciudad, tomando en cuenta que vivimos en una geografía bastante irregular aquí en la ciudad, ¿sí? Y pensamos también en el tren ligero para el Valle de los Chillos, que también puede ser otra alternativa. Estos proyectos un poco obedecen a un sistema de una gran ciudad y de desarrollo que tiene la ciudad de Quito y nuestras parroquias. Es una parte de las propuestas en la situación de la movilidad. Ok, vamos ahora con Sergio Garnica, candidato a concejal rural por el Movimiento Sumavive. Sergio, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es tu propuesta? Buenos días, Iván, Ramiro, Marco, Patricio y a todos los radioyentes. Un cordial saludo de Sergio Garnica y de la lista 2361. Nosotros en el ámbito de movilidad tenemos una visión global. No queremos dar soluciones parciales o parches, sino que vamos a generar una verdadera innovación en lo que tiene que ver la movilidad. Primero, nosotros iniciaremos la construcción del metro, ¿no es cierto? Si bien son 15, 16 kilómetros desde la Magdalena hasta el Labrador, sabemos todos que por cuestión de sentido común eso no va a solucionar el problema de Guamaní, no va a solucionar el problema de Calderón, de San Antonio de Pichincha, de Tumbaco, de Cumbayá. Y nosotros lo que pretendemos es, además de la construcción del metro, paralelamente y con firmeza vamos a construir la ampliación del servicio de trolebús hasta Calderón,
igual la metrovía hasta San Antonio de Pichincha, el mejoramiento de los ejes surorientales, suroccidentales y dotar de trenes de cercanía a los valles, el Valle de Conocoto, Valle de los Chillos, el Valle de Tumbaco, etcétera, etcétera. Lo que se quiere es generar un plan amplísimo en donde se desmotive el uso del vehículo particular, y para esto vamos a generar grandes edificios de zonas de parqueamientos para que la gente llegue, deje su vehículo en zonas seguras con la prestación de guardianía, y de esa manera se embarque al servicio interconectado de transporte público del distrito metropolitano. Entonces hay grandes cosas por hacer, sabemos cómo hacerlo. Mauricio Rodas está empeñado y muy atento con todos los planes que se tienen para poner en marcha cuando gocemos de la confianza de la ciudadanía y estemos en la alcaldía de Quito. Vamos con Patricio Vidia, candidato a concejal rural por el movimiento Alianza País. Patricio, ¿cuál es la propuesta y la visión? Buenos días, un saludo, Iván, a los amigos que nos acompañan en este medio y a todas las amigas y amigos que nos están escuchando. A ver, el tema de la movilidad, de la experiencia que he tenido, en realidad es un tema que no solo sucede en Quito, este gran problema del tráfico, del tránsito, es a nivel mundial, es un tema global, y que en realidad existen soluciones que son las mismas para ir mitigando, no dando las soluciones definitivas. Se puede ir solucionando los problemas, decir que se tiene la varita mágica para solucionar de golpe toda la temática de la movilidad, creo que no viene al caso, y eso es lo que hemos venido haciendo, es lo que se ha venido realizando con un sistema integral de transporte. Nuestra política ha sido, y hemos dicho claramente, que lo que queremos es fortalecer el sistema de transporte público para de esa forma desestimular el uso del vehículo particular. En una ciudad como Quito, que tiene un crecimiento del parque automotor que es mayor incluso el crecimiento demográfico, la población crece en la ciudad al 2% anual, el parque automotor está creciendo al 10%, ahí lo que tenemos que hacer es, sin lugar a dudas, fortalecer el sistema y el medio de transporte público. Es lo que hemos venido realizando con la construcción del metro, que está bien caminada, que está en pleno proceso de construcción, que además será la obra emblemática de la ciudad y que será la columna vertebral de lo que es la movilidad, de todo este sistema integrado. No viene a ser el único sistema. Hay que decir, ahí tenemos los corredores longitudinales municipales que hemos aperturado también, con el sur occidental, el sur oriental, y todo este sistema integrado que ahora lo estamos reformando y lo estamos cambiando notablemente con la implementación de la caja común, que va a reordenar el transporte, la mecánica, la dinámica de la transportación, que nos ha permitido ampliar la cobertura a más de 300 barrios de la ciudad. Son más de 100.000 familias beneficiadas, y muchas de ellas en parroquias que antes no tenían esa cobertura, como el caso de Calderón, o que no llegaban hacia barrios como San Juan o Bellavista, que hemos dado esa cobertura ya. Son 300 barrios servidos que cuentan con este sistema, y de lo que comenzamos al principio de la gestión, cuando comencé a presidir la Comisión de Movilidad, un 20% dentro de la mancha urbana de cobertura, estamos culminando la gestión con 80% de cobertura, y nos falta ese 20%, hay que llegar a cubrir el 100% de los barrios y sectores de la ciudad. Bueno, mi querido Ramiro, entonces comenzamos las inquietudes. Yo tengo varias inquietudes. Al parecer veo que todos estamos de acuerdo en la construcción del metro, todos están de acuerdo en hacer este transporte a través de cables, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué van a hacer? Y les pregunto a los tres, pueden contestar en cualquier orden. ¿Qué van a hacer con el pico y placa, por ejemplo? Que es una medida que saca más o menos al 20% del parque automotor de circulación en las horas pico. ¿Ustedes creen que esto está funcionando? ¿Que es una medida que hay que sostenerla de alguna manera? ¿Quién me quiere contestar? A ver, si me permiten, sobre el tema de pico y placa, lo que Mauricio Rodas y la lista 2361 está proponiendo es hacerlo de manera racional y sobre todo con sentido común. Lo que hemos visto es una cacería de brujas cuando nos aproximamos al casco urbano de las diferentes parroquias, en donde se ve la cacería por parte de los policías para detener o retener a los vehículos. Lo que se ha planteado y se va a hacer en la gestión de Mauricio Rodas es un mejoramiento sustancial en el sentido primero de tolerancia.
Se han reportado algunos accidentes, condiciones de estrés cuando una persona quiere acercarse o salir del área de pico y placa, pues tiene que aplastar el acelerador para no caer dentro del horario de pico y placa. Entonces eso ha generado una serie de inconvenientes a la ciudadanía. ¿Qué es lo que se pretende? Generar márgenes de tolerancia hasta 30 minutos en donde vayan pagando de manera proporcional la multa que corresponde. Segundo, los vehículos no van a ser retenidos, porque miren lo absurdo, si a una persona le cogen ahí en Granados el vehículo retenido por estar en el día que no le corresponde, es llevado a través de una wincha al mismo casco urbano de la ciudad, entonces no tiene sentido y no se soluciona nada. Y otro tema también adicional en lo que tiene que ver con pico y placa: si un vehículo de 5 pasajeros está ocupado al 100% por los mismos, no tiene por qué dejar de circular, entonces ahí se va a utilizar de manera eficiente el vehículo y de esa manera se ayuda también para una mejor prestación de servicio. Lo que tiene que ver esto es concomitante al servicio de transporte público. Nosotros, si tenemos un servicio de transporte público eficiente, eficaz, en donde las mujeres vayan en condiciones dignas, en donde los ciudadanos no estén como sardinas o como costal de papas, pues obviamente se va a desmotivar el uso del vehículo particular y se mejorará sustancialmente el servicio de transporte en todo el distrito metropolitano. Entonces sí es importante que todos comprendamos que este tipo de situaciones son macro y de manera integrales y globales, no pueden realizarse aisladamente, y en lo que tiene que ver con el tema de pico y placa, pues de a poco, con una buena cultura y sobre todo con un servicio de transporte eficaz y eficiente, sabremos que van a mejorar sustancialmente todos estos temas, y de esa manera vamos a quitarles otro peso y otra carga de acosamiento por parte de la administración municipal a la ciudadanía. Nosotros pensamos de que es obvio que necesitamos establecer un proceso en la cual poco a poco, es decir, implementando con toda la propuesta que nosotros tenemos de transporte, el pico y placa en algún momento debe eliminarse. Pero por lo pronto nosotros establecemos de que en efecto no tienen que ser retenidos los vehículos, necesitamos obviamente ver otro tipo de situaciones de control. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, es decir, en este momento del pico y placa no debe ser retenido, es decir, se pueden establecer incluso determinadas multas, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos de que necesitamos incluso igual hacer una auditoría, una investigación, digamos, de un poco de una política bastante punitiva que hay en la ciudad, es decir, porque aquí en la ciudad te sancionan por todo, no solamente por pico y placa, sino también, es decir, por la zona azul, etcétera. Y por eso nosotros pensamos de que en efecto en un proceso de acompañamiento de un sistema planteado como lo hemos hecho de transporte, necesitamos ir desapareciendo esta situación de a poco. Por lo pronto pensamos de que en efecto necesitamos hacer un reordenamiento en el cual podamos incentivar, conseguimos por ejemplo eso en el caso, digamos, en la propia extensión que vamos a tener con los alimentadores, en grandes, igual nosotros pensamos también parqueaderos a los ingresos principales de la ciudad, para así poder un poco descongestionar, digamos, el asunto del transporte y la movilidad. Patricio. Sí, bueno, hay que decir, cuando comenzamos igual la gestión, teníamos que aplicar una medida en donde sabíamos que iba a tener a lo mejor un poco de conflicto al comienzo. Era necesario, como les decía, la cantidad de vehículos que siguen ingresando cada año, más de 60.000 vehículos, ya que saca 80.000 vehículos al día. Esa es la realidad, pero era una medida restrictiva del momento que se requería tomar. En realidad el pico y placa se lo venía debatiendo durante algún tiempo ya dentro del Consejo Metropolitano, aquí está Sergio también lo conoce, y nunca se la terminó de aplicar. Fue que se la aplicó, obviamente hemos dicho nosotros, se toma esta medida, pero a la vez hay que dar alternativas a la ciudadanía, y por eso también este empeño en el fortalecimiento del transporte público. Entonces, el pico y placa es una medida que ha tenido o ha ayudado en su momento para que el tráfico de la ciudad no sea tan caótico. Algunos me dirán, bueno, pero ahora también hay, sí, pero si no habría pico y placa tendríamos 80.000 vehículos más de los que tenemos actualmente circulando. Como digo, saca el pico y placa 80.000, pero cada año siguen ingresando más de 60.000 vehículos, entonces era una medida necesaria. Si nos podemos a comparar también el pico y placa, sin lugar a dudas, da una mejora en la movilidad de las personas que no tienen vehículo particular. Hablamos del 70% de los ciudadanos que viven aquí en Quito, que no cuentan con vehículo
particular y que se movilizan en el transporte público. Entonces, hacia ellos también va destinado, porque de por sí, si hablamos de las dificultades que puede implicar el movilizarse en transporte público, además de eso, tener la incomodidad de un tráfico colapsado, sin lugar a dudas, la mayor afectación es para quienes se movilizan en este tipo de transporte. Y se afecta, claro, obviamente, una vez al día y horas en un día a las personas que tienen su propio vehículo, pero que si no existiría la medida del pico y placa sería muy complicado, muy difícil ya en los términos como se tiene en la ciudad con el tema del transporte y tráfico, y que no es de ahora, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás. Hubo un proceso de regularización de taxis, de furgonetas, de carga liviana en esta administración y se menciona, por ejemplo, el servicio que existe de Calderón de Carapungo hacia las Naciones Unidas. Hay un sistema de furgonetas también, la Simón Bolívar, que no han sido parte de este proceso. ¿Esto significará de que en la siguiente administración se va a abrir nuevos procesos o no es posible ya realizar esto porque va a haber mucha expectativa, ¿no?, de gente que está trabajando todavía al margen de estos procesos? No sé, Patricio, si esto va a ser posible o son falsas expectativas. A ver, digamos, se regularizó en realidad ese número de taxis, digamos. Igual, existía, era el peor de los mundos, ¿no? Teníamos un crecimiento del taxismo, no digamos ilegal, porque cuando se trabaja de forma digna y honrada, creo que nada es ilegal, pero sí había dificultades por ese crecimiento que existía, porque cualquier vehículo particular ponía un letrero que decía taxi y salían a circular. Y claro, esa era una competencia desleal para quienes sí estaban o habían formalizado en su momento, y también para los propios que venían ejerciendo esta actividad de algún tiempo atrás, porque proliferó una cantidad. Había gente que incluso tenía sus actividades particulares o eran funcionarios públicos, salían de sus trabajos, venían el letrero que decía taxi y se ponían a circular. Entonces traía inconvenientes de inseguridad primero, porque se dieron muchos casos de secuestros, de robos y demás, y también en el tema del tráfico en la ciudad. Entonces, ante eso tuvimos que empezar a regularizar, era necesario, porque dijimos vamos a tener un sistema integrado de transporte, donde vamos a tener taxis, un número determinado, los 9.000 ya a los amarillos, los convencionales, y los 5.000 que se regularizaron. Eso fue lo que tuvimos que hacer. Entonces, ante eso, creo que organizamos la ciudad, era necesario también implementar, poner la casa en orden, porque se volvió tierra de nadie, un anarquismo completo, y eso fue lo que se hizo. En su momento habrá que revisar, la ciudad es un ser vivo que cada vez sigue creciendo, que tiene su dinamismo propio, y ante lo cual habrá que ver si es que se requiere o no en su momento ampliar. Eso habrá que hacer estudios técnicos también para determinar si es que se amplía la capacidad de taxis de la ciudad. Claro, porque Marco decía que hoy no hay controles, ¿no? Es decir, ¿es inmediato? ¿Esto se puede hacer en forma inmediata o serán estudios a largo plazo que se podría realizar? Nosotros pensamos de que debe hacerse de forma inmediata, porque, es decir, los ciudadanos utilizan diariamente este tipo de transporte, no solamente, digamos, en esta zona de Calderón, sino que tú te vas a Tumbaco, a Maguaña, etcétera. Es decir, existen estos vehículos que necesitan en este momento una regularización, no solamente para resolver en una parte pequeña todavía el problema, digamos, de empleo de estas personas, sino que principalmente por el tema de que por poder facilitar a la gente su transportación, porque un bus normalmente de allá se te hace 1 hora y 15 minutos, ¿no es cierto?, desde Carapungo hasta la Universidad Central, dependiendo del tráfico. Lo que con otro tipo de transporte incluso hace hasta 25 o 30 minutos máximo hasta las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y en horarios incluso a veces un poco más rápido. Entonces pensamos de que se debe regularizar y parar la persecución precisamente con multas, incluso que ustedes conocen que en efecto van casi con los $700 de la reducción de los puntos que corresponden. Entonces pensamos de que eso debe ser en forma inmediata. Veamos qué pasa, es decir, necesitamos ver en efecto cuál va a ser el comportamiento incluso de quienes en este momento puedan llegar a la alcaldía después del 23 de febrero, porque ahorita no hay operativos, entiendo, porque hay elecciones, pero luego veamos qué es lo que va a pasar. Precisamente necesitamos nosotros dar garantía a nuestro pueblo, a nuestra gente en este tema.
Sergio, igual se podrá seguir con estos procesos de regularización porque, claro, en campaña a lo mejor hay mucha esperanza de grupos que siguen trabajando al margen de estos procesos y quizá hay el compromiso con sectores, ¿no? Es importante que todos los ciudadanos que están en estas condiciones tengan claridad que Mauricio Rodas y la lista 2361 va a regularizar el servicio de transporte informal en condiciones dignas. Lo que se quiere es que no se burle de la gente, ¿no? Muchas gentes han hecho cuantiosas inversiones en adquirir nuevas unidades para pasar el proceso de regularización. Una vez que lo hicieron fueron burlados y lamentablemente no tuvieron el otorgamiento de los permisos de funcionamiento. Necesitamos que la ciudadanía tenga confianza, que esa mirada de esperanza y de fe que están poniendo en Mauricio Rodas y la lista 2361 pues vaya a ser efectiva, y lo haremos desde el siguiente día de la posesión de Mauricio Rodas como alcalde, porque aquí no podemos esperar un día más. Aquí no se trata de un tema de clientelismo o demagogia. Hay muchos sectores, como aquí se ha mencionado, por ejemplo, en el servicio de transporte en la Simón Bolívar. Ahí ustedes han visto, son unas furgonetas irregulares que están inclusive con una publicidad del otro candidato, pero en todo caso lo que les decimos a todos aquí, vamos a trabajar por todos en absoluto, no para quienes votaban por mí o dejaron de votar por mí, sino nosotros el 24 de mayo en la posesión de Mauricio Rodas nos pondremos la camiseta de la ciudad para juntos sacar adelante en todos estos temas, y es fundamental la regularización del servicio de transporte. Es necesario que las personas que han venido, inclusive migrantes de otros países que han pasado años sacrificando su familia y trajeron unos euros o unos dólares para comprar una unidad de transporte, pues tengan ese respaldo, quieren hacer un trabajo honesto, o si no, que nos digan qué alternativa hay para emplearles en algún otro lado. Entonces sí es importante que tengan la confianza y la convicción de que vamos a hacer una regularización racional, una regularización también con el involucramiento de todos los actores, a los informales, a los formales, de tal suerte de que Quito sea en definitiva quien gane y no estemos aquí generando, inclusive como hemos tenido denuncias, extorsión por el otorgamiento de los cupos en determinadas entidades. Entonces es muy importante que vuelva la confianza, que vuelva la tranquilidad, que vuelva la paz, que vuelva la felicidad en la administración de Mauricio Rodas y de la lista 2361. Ajá, vamos a hacer una pausa comercial, luego regresamos con el tema de impuestos y el tema de seguridad luego de esta pausa, Ramiro. Los hombres tenemos derecho a vernos bien.